Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy, perdón, eh, vengo a comentar un poco acerca de la serie de Hernán Cortés. Vamos a comentar un poco la serie, qué tal me ha parecido. Y al mismo tiempo vamos a confrontar las realidades que en estos últimos días enfrentan la identidad mexicana como la española. Primero que nada vamos a comenzar con la serie. Es una serie con capital estadounidense, Amazon Prime, eh, producción española y mexicana al mismo tiempo. La serie como tal está siendo va a ser pasada en España, en México por TV Azteca, en Amazon Prime, donde ya está liberada completamente toda la temporada, y si la buscan en internet pues la pueden encontrar. Pues primero que nada, la serie es muy buena. Creo que de vista desde un punto de vista objetivo es buena porque no te pone de un lado ni español ni indígena, que es lo que he visto, que hay muchas críticas negativas en contra de la serie por esta cuestión, porque en ambas partes, tanto en México como en España, la sociedad está muy dividida entre los discursos de izquierda y de derecha. Y recientemente, con el surgimiento de partidos de extrema izquierda en América Latina y de extrema derecha en España, se está dando una cuestión más ideológica. Es por ello que el tema es tan espinoso. Se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés, la época del Imperio Español, pero llega a este medular punto que para muchas personas es doloroso, para otras es glorioso, etc. Finalmente tenemos una serie que relata estos acontecimientos, empezando en 1520 dentro de Tenochtitlán, el periodo donde Hernán Cortés conquistó la ciudad sin derramar más sangre que la de Cholula. Bastante admirable su capacidad diplomática, etc. Pero más allá de eso, siento que la serie tiene un problema, y es que salta mucho en el tiempo, principalmente porque empieza contando la historia en un periodo de tiempo y regresa, lo que a veces forza a la persona que está viendo la serie a volver a estar instruida acerca del tema para poder llegar a una conclusión, entender la trama. Me pasó porque yo la estuve viendo con mis padres y mi mamá decía que no entendía algunas partes por esos saltos temporales, ¿no? Eso fue lo que más marcó, digamos, el aspecto que veo que el público general puede tener, esos saltos temporales. Resaltar que es muy buena. Los estudios de náhuatl, maya, las diversas lenguas indígenas, interesante, realmente te da una sensación, ¿no? Yo al principio, porque los capítulos unidos ya los vi 2 veces, la vi sin subtítulos y realmente en ese aspecto me sentí como los españoles ahí, porque pues de cierta forma mi cosmovisión es eurocéntrica y europea, debido a que pues en mi caso fui educado dentro de la religión cristiana, ¿no? Por consiguiente me resulta más familiar y cómoda la visión de los españoles y me siento identificado con ellos cuando se confrontan con ese mundo que pues no existe en México, ¿no? Realmente te lleva a empatizar también con los indígenas y con los europeos, ¿no? Y te deja ver un conflicto realmente interesante por las razones o las motivaciones que llevan a los españoles a venir a estas tierras, principalmente a los castellanos por las condiciones tan duras allá en España. Hay un episodio, creo que es el 7, donde nos relatan un poco de la vida de Hernán Cortés, poco distante de la realidad, porque Hernán Cortés era bastante mujeriego,
Pero bueno, dejando eso de lado, muy interesante la situación que se da entre Moctezuma, el debate que existe acerca de por qué Moctezuma dejó entrar en Tenochtitlan a Cortés, y multitud de teorías que pueden surgir a partir de este tema. Pero en realidad, más allá de todo este discurso que se arma y que está de fondo, encontramos también un equilibrio. Vemos un choque de mentalidades, principalmente la religiosidad práctica de los europeos y la religiosidad metafórica de los indios nahuas. Este choque de mentalidades tan propio de que creo que es muy notorio porque los españoles son religiosos, pero de cierta forma son capaces de sacrificar su religión por el oro o por lo material, y en cambio los indígenas no tanto, ¿no? Tienen sus propias tradiciones de guerra y demás, ¿no? Que es principalmente por lo que ganan los españoles, ¿no? Tienen un modo de guerra muy frontal y de exterminio, mientras que los indígenas, a través de las guerras floridas, lo que buscan principalmente es capturar prisioneros para los sacrificios. Es quizá más sanguinario y brutal, pero de cierta forma es un choque de culturas, ¿no? Queda muy bien plasmado con la situación con Pedro de Alvarado, y más adelante pues la visión de cada uno de los personajes, ¿no? La recreación de Tenochtitlan es maravillosa, ¿no? Yo recuerdo ir a la Ciudad de México y ver desde las montañas y se ve, o sea, se ve como la forma del lago y la Ciudad de México construida. Porque pues Tenochtitlan ya no existe, ¿no? Pero existe la Ciudad de México, y la Ciudad de México está construida encima de las ruinas de Tenochtitlan. Y uno puede observar desde el autobús. Bueno, soy de Puebla, entonces puedes ir en autobús y ves Tenochtitlan, bueno, la Ciudad de México, y se ve todavía los trazos que está sobre un lago, ¿no? Hay una parte donde dices, wow, o sea, se ve todavía que ahí estuvo Tenochtitlan. Bastante asombroso. La participación, la alianza entre los tlaxcaltecas me pareció maravillosa. El final de temporada también es muy bueno, poco antes de la batalla de Centla, donde los españoles habrán de vencer a los indígenas, ¿verdad? Muy recomendable leerse un poco la historia, esperemos que lleve a la reflexión, ¿no? Pero dejando ya un poco de lado la serie, vamos a hablar un poco acerca del conflicto que se abre, bueno, el debate que se abre con esta serie. Principalmente el debate que existe es por las visiones tan diferentes y opuestas que existen en México como en España. Yo, como crecí en México, me educaron en un modelo oficial de gobierno de la República Mexicana, donde se aborda la conquista desde un punto de vista más ideológico, porque estudiando la historia o leyendo los textos y cómo se fue estando, es mentira mucho de lo que nos dicen en la escuela oficial. Los libros de texto, yo recuerdo, tengo mi libro de cuarto de primaria, nos hablan de los españoles como si fueran unos villanos que vinieron a robarnos el oro y se fueron, ¿no? Cuando en realidad de América solo salía el quinto real y era el impuesto, digámoslo en términos de mantenimiento del gobierno, y en América se quedaba el 80%, que sirvió para la inversión de muchas cosas más. Todo este conflicto que surge dentro de México está muy marcado principalmente por los usos políticos que le dan, ya que, sabiendo la historia, sabemos que México y en general Hispanoamérica se independiza por la crisis de poder que hay en España en 1808, gracias a las intrigas de Fernando VII y Carlos IV, que Fernando, intentando derrocar a su padre, suceden ciertas cosas que permiten que Napoleón intervenga, y finalmente José Bonaparte se ha nombrado o coronado como rey. Esta crisis de poder llevó a intrigas dentro de las audiencias reales, que más adelante llevaron al proceso de independencia. Pero
de este lado del mar no se dice eso, se dice que debido a que los españoles explotaban a los indígenas y las condiciones tan malas, en donde no hacían caso ni a los mestizos ni a los indios, se alzaron en armas y apoyaron a Miguel Hidalgo, ¿no? Cuando en realidad fueron manejos políticos de los criollos y el apoyo de los intereses británicos y franceses para liberar estas tierras. En fin, el discurso que se crea a partir de este proceso de independencia en México es el de que somos hijos de los indígenas mexicas, ¿no? Cuando es completamente falso. Se ha construido toda una narrativa histórica, principalmente a partir de la Revolución Mexicana, cuando se establece un nuevo gobierno, el gobierno revolucionario, y establece toda esta dinámica a partir de la Secretaría de Educación Pública, que va a establecer todo este discurso, donde los indígenas somos nosotros, somos descendientes de los mexicas y nos liberamos del yugo español, ¿no? Martín Cortés es muy satanizado, cualquiera que apoye a España es un malinchista, un traidor a la patria, y Malinche quedó como ese mal chiste a partir de los años 30 en México. Por otro lado, España, tras la pérdida de su imperio colonial, bueno, no era imperio colonial como tal, sino después de la pérdida territorial de los virreinatos, quedó muy golpeada, y luego de 1898, tras la pérdida de Cuba y Filipinas, España pasó a ser una potencia menor dentro de Europa y la fueron relegando poco a poco. Entonces en España siempre quedó eso, ¿no? El rey, la religión y eso, ¿no? El engrandecimiento de España del siglo XVI, del siglo de oro español. Estas dos cosmovisiones se enfrentan en Hernán, en esta serie, porque se confrontan frontalmente, que son los discursos que han favorecido a Vox en España y en general a la derecha en España, que se siente orgullosa de ese pasado virreinal, en esa época donde Carlos V dirigía la política europea, los tercios estaban en Flandes, en Italia, una época gloriosa, sin lugar a dudas, mientras que en México se niega todo eso y se habla de los pueblos indígenas como pueblos orgullosos de sí mismos, que tenían una tecnología igual a la de Europa o similar. La serie de Hernán viene a romper con todos estos paradigmas, porque realmente lo que es México y Hispanoamérica en general es un sincretismo de ambas culturas, tanto la española como los indígenas que derrotaron a los mexicas. Y eso queda muy bien plasmado aquí en esta serie, porque los mexicas son el enemigo, ¿no? Entonces nosotros como mexicanos somos descendientes de esos indígenas y los conquistadores que derrotaron a los mexicas, ¿no? Entonces es un conflicto que ataca la identidad, ataca un discurso político que se ha sostenido por años, y al mismo tiempo también confronta ese idealismo en España acerca del imperio español. Pero más allá de todo esto, creo que ha sido una buena reflexión que espero que lleve a reflexionar a muchos mexicanos e incluso españoles, ¿no? De que compartimos una historia común, como personas que hemos sido influenciadas por la idiosincrasia de España, por compartir antepasados, porque muchos de esos conquistadores son antepasados de los propios mexicanos. Y me incluyo, ¿no? Tengo una bisabuela que emigró de España a México. Entonces, somos esa mezcla, ¿no? Y eso que nos une, ¿no? Que en el fondo es lo que hace que compartamos una cultura común. Y al mismo tiempo nos lleva a entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Dentro del propio México y España, que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan o nos dividen, y que en realidad son los manejos políticos de intereses extranjeros lo que llevaron a las independencias y a este conflicto tan acérrimo e ideológico, tan marcado como lo es el actual conflicto del presidente de México, que dice que
la corona española debe de pedir perdón a México, cuando no es el caso, porque siendo nosotros los mexicanos hijos de indígenas que se mezclaron con los españoles, no viene el caso, porque no somos, para empezar, mexicas, y los mexicas fueron casi exterminados, ¿no? Entonces hay una mentira sobre el aire, y creo que es importante que se toque este tema, este asunto, y pues que llegue a una conciliación, tanto principalmente para México, y lleve a un acercamiento real a su historia y a entenderse a sí mismo y a aceptarse como lo que somos un pueblo mestizo. En general, la América hispana, Hispanoamérica es eso, ¿no? Que presentamos diferencias culturales con España, claramente, porque tenemos también nuestra herencia indígena, ¿no? Pero de fondo es eso lo que se pone en la mesa. Y pues esperamos que con estos 500 años de la llegada de Hernán Cortés se pueda visualizar con otros ojos tanto a la Malinche, a Marina, a Cortés, a Moctezuma, a los personajes que estuvieron en el proceso de conquista. Y pues bueno, esta sería mi pequeña crítica y opinión al respecto, con una reflexión al respecto, y pues espero que les guste. Nos estaremos viendo pronto, yo creo que en la review de Star Wars, entonces nos vemos.